Acto cuarto. Rebanada de vida. Capítulo 30. Familia. Esta noche, mientras Sarah yacía en los brazos de Jim, sintió una profunda sensación de felicidad. Realmente no podía explicarlo, pero se sentía como si algo hubiera cambiado. Como si hubiera cambiado. Desde adentro tal vez sonaba cursi, pero haber aceptado el hecho de que estaba embarazada y el hecho de que Jim había llorado como un niño pequeño cuando ella se lo contó también la había hecho llorar, pero no lágrimas de dolor o miedo. No, habían sido lágrimas de alegría. Sarah aún estaba despierta cuando Jim finalmente había sucumbido a todo ese estrés y fatiga mental, miró su rostro dormido y pudo ver la leve sonrisa en sus labios. Incluso ahora podía sentir su amor por ella y por la vida no nacida que crecía dentro de ella. Miró hacia abajo y sintió su cálida mano descansando sobre su vientre. Era tan extraño que Sarah podía sentir la presencia del pequeño dentro de su mente. Ahora que estaba tan cerca de las dos personas que lo habían creado, se sentía feliz. Y eso hizo feliz a Sarah. Ahora. Todos estaban felices. Por alguna extraña razón, el sueño no quería venir a Sarah. Se sentía exhausta, sí, pero al mismo tiempo, su cuerpo se negaba a ceder. Sus manos vagaron hacia abajo y las colocó sobre las de Jim, quien aún estaba descansando sobre su vientre. Atrás quedó el miedo y las dudas. Sarah había tenido miedo de que Jim se hubiera enfadado. Una vez le había dicho que perder a otro hijo lo rompería, pero cuando Sarah le dio la feliz noticia, todas sus dudas se desvanecieron en segundos. Y la determinación de Jim le estaba dando a Sarah la fuerza para aceptar lo que sucediera a continuación. Oh, había tantas cosas en las que tenían que pensar. Ni Jim ni Sarah tenían idea de lo que esto significaba. Quizás debería estar preocupada por lo que estaba creciendo dentro de su matriz. Había pensado en esta posibilidad antes. ¿Y si los Zerg habían dejado algo en su código genético, algo de lo que ella ni siquiera era consciente? ¿Y si el pequeño que crece dentro de ella fuera como la reina de espadas? No se trataba de la forma física que preocupaba a Sarah, sino de lo que había debajo de la carne. Sin embargo, lo que Sarah sintió no fue mala intención, ni pensamientos siniestros. Lo único que sintió cuando su mente tocó al pequeño fue un júbilo inocente. Y cuando Sarah sintió la presencia en su mente, sintió la necesidad de protegerla, de mantenerla a salvo de todos los males de este universo. ¿Y Jim? Él la ayudaría con eso. Esta era una tarea que requería dos. De repente, Sarah tuvo que pensar en sus padres, solo para darse cuenta de que apenas podía recordar nada sobre ellos. Excepto, por supuesto, el trauma que había dejado una huella en su alma durante tantos años. ¿Criar a un niño? Sarah no tenía idea de cómo hacer algo así. La Academia Fantasma no había enseñado a sus graduados cómo amamantar a un niño. Bueno, al menos no se encontraría sola con esta locura. Jim había sido padre, por lo que sería de gran ayuda. Sarah ya había decidido que él sería el que cambiaría los pañales del pequeño. Ver sobre eso, murmuró Jim, y una sonrisa apareció en el rostro de Sarah. Aunque Jim ya estaba dormido, aún podía escuchar sus pensamientos. Y no nos olvidemos de sus amigos. Sí, amigos. Tal vez todavía era demasiado pronto para llamar amigo a Carax, considerando que todavía estaba ligado a Sarah. En cuanto a Isa, bueno, ya estaba muy ansiosa por poner sus manos sobre el pequeño para enseñarle todo lo que tenía que saber para gobernar toda esta galaxia. ¿Y Brent? Oh chico. Ese tipo sería el peor tío de todos los tiempos o el mejor. Probablemente lo peor. Definitivamente lo peor. Pero por extraño que sonara, ¿no podría considerarse esto una especie de familia? Extraño y diferente a todo lo que la galaxia había visto, pero familia de todos modos. Familia, susurró Sarah. Sí, familia. Estaban a punto de convertirse en una familia. De repente, un fuerte ruido metálico. Se escuchaba desde abajo. Al principio, Sarah pensó que llovía, pero luego miró por la ventana y se dio cuenta de que aún hacía buen tiempo. No había una noche real en Esterneheim, pero desde que los poderes de Sarah habían abierto innumerables agujeros en la nebulosa que rodeaba el planeta, hubo algo parecido a una hora del crepúsculo. Otro golpe. Vino de abajo, y fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de que no era el clima el responsable de este alboroto, sino cierta persona. Moby, Sarah suspiró, y fue entonces cuando otro sonido metálico resonó a través de la casa por lo demás tranquila. ¿Qué estaba haciendo su mascota allí abajo? Moby podía abrir puertas, así que si quería salir, podía hacerlo. Y su casa no tenía cerraduras. Fuera lo que fuera, podía esperar hasta. Sonido metálico seco. Sarah suspiró. No es de extrañar que no pudiera dormir, no con su pequeño diablo divirtiéndose abajo. Sonido metálico seco.
Por favor, solo dale un descanso. Sarah susurró. Sonido metálico seco. Miró a Jim, pero estaba durmiendo como un bebé. Y tampoco estaba fingiendo, Sarah podía decir eso. Por un segundo pensó en despertarlo y decirle que se ocupara de Moby, pero luego decidió dejarlo descansar. Fuera lo que fuera, Moby probablemente se calmaría y luego. Clank clank clank. Oh, por el amor de, Sarah siseó y salió de la cama. Como todavía había suficiente luz afuera, no necesitaba tener mucho cuidado. Bajó las escaleras, lista para regañar a Moby y decirle a su mascota que volviera a dormir o saliera a cazar algunas palmeras. En serio, mañana Sarah le diría a Jim que dejara de tratar a Moby como una princesita. Lo último que necesitaban eran dos bebés gritando por atención. Cuando Sarah entró en la sala de estar, miró a su alrededor. ¿Moby? Sin embargo, Moby no estaba a la vista. Sarah incluso miró su lugar favorito, pero el sofá estaba vacío. Se quejó Sarah. ¿Era esto un sueño? Uno de los muchos sueños que había experimentado, donde una flota de naves protos atacaba repentinamente su hogar, o la reina de espadas aparecía justo detrás de ella. Pero no, esto no era un sueño. Estaba despierta y consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Jim todavía estaba durmiendo, y Sarah pensó en volver arriba y griega. Sonido metálico seco. Volvió a gemir al escuchar cómo el sonido provenía de la cocina. Así que ahí estaba Moby. Sarah entró en la otra habitación y miró a su alrededor. ¿Y lo que vio? No fue nada. ¿Qué? Murmuró y miró a su alrededor. No había nadie alrededor, y un enorme creature blanco era un poco difícil de pasar por alto. Fue entonces cuando Sarah vio como la puerta que daba al exterior estaba cerrada, justo cuando entró en la habitación. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Durante las horas del crepúsculo, era difícil distinguir lo que estaba pasando afuera. Pero Sarah podría jurar que vio algo blanco entre las palmeras. Ella frunció el ceño y decidió comprobarlo. Sarah realmente no sabía por qué, pero por alguna extraña razón sintió que tenía que mirar más de cerca. Cuando salió, solo vestía un abrigo fino. No hacía frío, en realidad no. Mientras se desplomaba hacia la línea de árboles, pudo distinguir la forma de Moby. El creature blanco le había dado la espalda y movía la cola como un loco, lo que era una señal de que Moby estaba emocionado. ¿Qué pasa, niña? Sarah bostezó. Aunque se sentía algo agotada, todavía no estaba realmente cansada. Cuando llegó junto a su mascota, colocó su mano sobre la cabeza chata de Moby y miró hacia abajo. Jim te dio demasiadas manzanas otra vez y ahora te duele la barriga. Había sucedido antes. Solo entonces Sarah se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Moby? ¿Qué es? Caray, ella sabía que hablar con el creature no tenía sentido. Sin embargo, era un mal hábito que había adoptado de Jim. Mientras miraba a Moby, pudo ver cómo su mascota miraba la jungla frente a ellos, casi como si estuviera viendo algo. Los ojos de Sarah siguieron los de Moby, pero todo lo que vio fue, nada. Al menos nada interesante. Sin embargo, tenía que haber algo ahí fuera. De lo contrario, Moby no reaccionaría como lo hizo. Tal vez fue ese Protoss. Tesón. Sarah cerró los ojos y escuchó sus poderes, cómo le susurraban cosas. No era como antes. Su control sobre sus poderes había cambiado drásticamente en los últimos años. Sin embargo, le habrían advertido si algo andaba mal o si había algún peligro por delante. Y la mantendrían a salvo. Ella. Y el pequeño. Aún así, cuando Sarah se acercó con sus sentidos, pudo sentir algo. No era otra presencia, no realmente. Se sentía como psiónica, pero como la suya propia. Era como un eco, y diferente a todo lo que Sarah había sentido antes. No es de extrañar que estés tan agitada, niña. Sarah susurró a Moby. ¿Qué es esto? Y, espera, Moby. Gritó cuando de repente el enorme creature saltó hacia adelante y se adentró en la jungla. Eso no podría ser bueno. En cuestión de segundos, Moby desapareció de su vista. Sarah no tenía idea de por qué, pero de repente sintió la necesidad de seguir al creature. Algo andaba mal, pero al mismo tiempo, la presencia del pequeño parecía estar especialmente excitada. Sarah miró por encima del hombro hacia su casa. Jim todavía estaba durmiendo y, por un segundo, se preguntó si debería volver a la cama o despertarlo. Pero luego se encogió de hombros y decidió seguir a Moby más adentro de la jungla. Tal vez un paseo la ayudaría a calmarse, y una vez que regresara, finalmente podría dormir. Eso sonaba como un plan sólido. Además, no había nada en Sternheim que pudiera hacerle daño. ¿Quién se pelearía con una diosa cuya fuerza crecía con cada día que pasaba? Moby.
Sarah llamó después de un rato. Vamos, ¿dónde estás? De vez en cuando podía escuchar un Saara en la distancia, pero aparte de eso, Moby permaneció fuera de la vista. Genial, simplemente genial. Sarah gruñó. Gracias, Jim. La malcrías y luego ella piensa que ya no tiene que escucharte. Para su propia consternación, la presencia en el fondo de su mente sintió una alegría alegre por su ira. Sarah se detuvo y se miró el vientre. Oh, ¿esto te divierte, HMM? Preguntó ella, sin siquiera estar segura de si el pequeño era realmente capaz de percibir lo que estaba pasando a su alrededor. Como dije, no se suponía que fuera mucho más que un grupo de células. Sin embargo, este grupo de células ya estaba rebosante de poder psiónico. Mientras Sarah se frotaba el vientre, se preguntó qué significaría eso para el futuro. Ni siquiera podía imaginar cómo sería. Bueno, supongo que todavía hay tiempo para preocuparse por todo eso, HMM. Sarah susurró y suspiró. Sarah podía escuchar a Moby en la distancia, y luego suspiró de nuevo. Probablemente enojado porque ahora ya no es el centro de atención. Sarah gruñó y decidió seguir las huellas del Creature. Siguió un sendero que la llevó a lo alto de una colina. Ahora que el crepúsculo la rodeaba, la jungla parecía casi espeluznante. Afortunadamente, podía sentir todo a su alrededor. Sarah incluso podía sentir la débil presencia de Joseph e Isa, y cómo estaban. Oh, no importa. Necesito sacarme esa imagen de la cabeza. Sarah gimió cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo esos dos en este momento. No podía sentir a Carax, lo que significaba que probablemente estaba en Ulnar. Sin embargo, Sarah podía sentir la presencia del otro Protoss, Tesson. Estaba a muchos kilómetros de distancia, y su mente se sentía triste, enojada y griega. ¿Confundida? Sin embargo, todo el tiempo este extraño eco hizo imposible que Sarah distinguiera ningún detalle. Incluso era difícil sentir a Moby. Y cuanto mayor era la distancia entre ella y su casa, más difícil se volvía sentir a Jim. Sus poderes aún no habían regresado completamente a ella. Lo harían, con el tiempo. Quizás esto fue un efecto secundario. Quizás este extraño eco psiónico era solo otra cosa con la que tenía que aprender a vivir. Bueno, había cosas peores. Sarah ya estaba acostumbrada al hecho de que las voces le susurraban extrañas palabras en contra. Si ella los entendió, genial. Si no, entonces simplemente decidió ignorarlos. Además, hablar contigo mismo no era tan malo. De esa manera, siempre tenías a alguien que estaría de acuerdo contigo. Bueno, la mayoría del tiempo. Ahora que Sarah caminaba por la densa jungla de su hogar, de repente recordó esa voz que solía hablar con ella y con Jim. Hacía años que no escuchaban esa voz y tampoco pensaban realmente en ella. Tanto Sarah como Jim habían llegado a la conclusión de que esta voz probablemente había sido parte de su subconsciente, un fragmento de su mente que los había alcanzado a ambos. Continuó siguiendo las huellas de Moby con facilidad. Algunas cosas simplemente nunca cambiarían, y aunque Sarah no había tomado un rifle desde ese fatídico día en Ramelow, algunas de sus habilidades seguían siendo tan agudas como siempre. Y eso incluía su habilidad para rastrear a otros. Ni siquiera necesitaba sus poderes, todo ese entrenamiento que había recibido de joven era más que suficiente para saber en qué dirección había ido Moby. Sarah podía sentir el júbilo que emanaba del pequeño creciendo dentro de ella. Era como si quisiera decirle que esto era divertido. Entonces, ¿te gusta eso, HMM? Sarah susurró y colocó una de sus manos sobre su vientre. Quién sabe, tal vez pueda enseñarte uno o dos trucos algún día. Sin embargo, eso llevó a su mente a otra pregunta, una que no era tan simple como la mente del pequeño. ¿Qué debería enseñarle? Bueno, en realidad era una pregunta difícil. Rastrear no era realmente una habilidad imprescindible, al menos Sarah no podía pensar en ningún uso práctico hoy en día. ¿Y cómo romperle el cuello a alguien? No, esa tampoco era una habilidad que le gustaría enseñar a su descendencia. ¿Disparando un rifle? No. Las habilidades que poseía Sarah eran bastante, bueno, sedientas de sangre. Pero esa vida había terminado y no quería pensar más en eso. El pequeño necesitaría que alguien le enseñara a usar sus poderes. Eso era algo que Sarah podía hacer. Tal vez incluso era algo que estaba destinada a hacer. ¿Quién más podría hacer ese trabajo, HMM? La psiónica de Sarah estaba ahora en otro nivel. Estaba bastante segura de que Artanis no sería un buen maestro. Pero esos eran solo los psiónicos, y no definían cómo resultaría una persona. Bueno, supongo que le dejo eso de buena persona a Jim. Sarah reflexionó.
Oh, no había duda en su mente de que él sería un padre maravilloso. Pero aún así, cuando pensaba en Jim y su vida pasada, no podía evitar sentirse, bueno, inadecuada. Todos sus poderes y habilidades no la habían preparado para este momento. La ex asesina, ex reina de espadas, ex autoproclamada reina perra del universo, ¿sería realmente una buena madre? Madre, Sarah susurró y pensó en esa palabra por un momento. Sí, madre. Sarah Kerrigan estaba a punto de convertirse en madre. Era consciente del hecho de que su hijo nunca sería normal. No solo por su fisiología, sino también por el hecho de que sería el hijo de Sarah Kerrigan. Seamos realistas, la mitad del sector Coprulu probablemente se haría caca solo de pensar en el hecho de que Sarah Kerrigan tendría descendencia. Todos pensarían en Queen of Blades 2.0. Pero eso no sucedería. Sarah estaba perdida en sus pensamientos cuando llegó a un claro. Sobre ella, el hermoso cielo de Esterneheim palpitaba en todos los colores diferentes que solo una nebulosa estelar podía producir. Entre los enormes cortes de la nebulosa, Sarah podía ver las estrellas más allá. Carax había descubierto que la nebulosa volvería a cerrarse, pero eso probablemente llevaría a algunos millones de años. E incluso Sarah no estaba planeando con tanta antelación. Jim le había dicho una vez que los niños deberían jugar afuera, así fue como él creció. Bueno, al menos su pequeño no crecería con miedo a los Zerg. Sarah miró a su alrededor y buscó señales de Moby, pero de repente las huellas desaparecieron. ¿A dónde fue ese pequeño bribón? Ella suspiró. Fue entonces cuando escuchó algo detrás de ella. Sarah se dio la vuelta y entrecerró los ojos. El extraño eco en su mente de repente se sintió aún más fuerte. Aunque se sentía raro, no era desagradable. «Moby», gritó, y algunos árboles a su lado crujieron cuando se sintieron perturbados por su fuerte voz. «Oh, cállate». Sarah gruñó y le dio una patada suave al árbol a su lado. Y fue entonces cuando escuchó ese silbido en la distancia. SSSSSSSSSSSSS. No hay golosinas para usted, señora. Sarah gruñó y decidió seguir el silbido de su mascota. Subió a otra colina y decidió que tomaría un baño caliente una vez que regresara a casa, incluso si despertaba a Jim. Si tenía algún problema con eso, entonces podría unirse a ella. Sin embargo, Moby siguió eludiéndola. En un momento, comenzó a ser molesto. Salir a caminar era una cosa, correr un maldito maratón otra. No estaba de humor para juegos en este momento. Cuando Sarah llegó a otro claro, miró a su alrededor y frunció el ceño. Moby, suficiente diversión y juegos. Ven aquí, niña. Sarah recibió una respuesta, pero una que no esperaba. Tu pequeño monstruo no está aquí. Cuando Sarah escuchó esa voz profunda, se dio la vuelta y entrecerró los ojos. Oh, se estaba volviendo descuidada. Ni siquiera había prestado atención a su entorno. Sin embargo, ahora que sabía que no estaba sola, la otra ya no podía esconderse de sus sentidos. Muéstrate, gruñó Sarah. Tesson. Cuando emergió el enorme Protoss, no apareció parpadeando, como solían hacer los Nerasim. En cambio, simplemente caminó desde detrás de un árbol y se apoyó contra él. Tesson cruzó los brazos frente a su pecho y mantuvo los ojos cerrados. Pero incluso entonces, Sarah pudo sentir algo raro, era como si algo hubiera cambiado en este Protoss. Tanto Sarah como Jim habían decidido dejar a Tesson en paz. Hasta ahora, había demostrado ser inofensivo. Y como Sarah había decidido no matar más, su destino estaba sellado. Se salvaría, pero no se le permitiría irse, por lo que no podría advertir a su gente en Ayur. Por otra parte, desde su intento de escapar de Ulnar, que lo había llevado a Sternenheim, Tesson ni siquiera había considerado escapar una vez. ¿Has venido a buscar pelea, Tesson? Sarah quería saber. Ella también cruzó los brazos frente a su pecho, mostrando su disgusto por este Protoss. Sin embargo, pudo sentir como la presencia del pequeño comenzaba a emocionarse de repente. Se sentía casi como si la vida que crecía dentro de ella estuviera feliz de ver a Tesson. La idea de que al hijo de Sarah le gustarían los Protoss en realidad la estaba molestando un poco. Difícilmente. Murmuró Tesson. Solo estaba siguiendo un susurro, eso es todo. Volvió la cabeza y miró a un punto en la distancia. Tu pequeño monstruo se fue por ahí. Fue todo lo que Sarah respondió. Tesson había mantenido su distancia durante años. En lo que a Sarah se refería, podría haberse quedado así. Pero ahora que estaba aquí. Hace tiempo que no te veo. Sarah reflexionó, lo que provocó que Tesson se riera. Ella frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿Qué es tan gracioso? No tienes que fingir que te importo, reina de espadas. Explicó, y Sarah apretó los dientes cuando escuchó eso.
Probablemente no recibiste el memorándum, pero ya no uso ese título. Oh, alguien realmente me contó sobre eso. Y algunas otras cosas. Cosas que todavía encuentro difíciles de creer. Cuando Sarah escuchó eso, su estado de ánimo se agrió. No hemos hablado mucho, Tesson, pero déjame decirte esto. No me gustan las tonterías crípticas. Ella gruñó. Aunque no tengo idea de lo que es una mierda, creo que me identifico. Murmuró el Protoss. A Sarah no le gustó toda esta situación, y solo quería agarrar a Moby y regresar a casa. Tal vez debería hablar con Jim sobre este tipo. Sarah no quería matar, pero tener un Protoss tan cerca de su casa no la ayudaba a tranquilizarse. Quiero ser honesta, dijo entonces Sarah. No me importaría si simplemente te dieras la vuelta y siguieras tu camino feliz. Sin ofender, pero yo y Protoss, realmente no nos llevamos bien. Con Karak siendo la única excepción notable. Ja 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 ja, Tesson se rió de repente cuando escuchó eso, lo que solo irritó a Sarah. ¿Qué es tan gracioso? Ella quería saber, y el enorme Protoss se limitó a sacudir la cabeza, con los ojos aún cerrados. Supongo que tenemos algo en común. Los Protoss y yo tampoco nos llevamos bien. ¿Y qué debería decirme eso? Preguntó Sarah, aún esperando el remate final. En lugar de darle una respuesta directa, Tesson suspiró e hizo lo que a los Protoss les gustaba hacer. Le dijo cosas que a ella ni siquiera le importaban. Traicioné a mi pueblo. Susurró el antiguo Nerasim. Pensé que estaba haciendo lo correcto cuando en realidad solo estaba sirviendo a mis propias necesidades egoístas. Sin embargo, no podía ver eso en ese entonces. Me tomó tiempo darme cuenta de eso. Mucho tiempo. ¿Qué te hace pensar que me importa algo de eso, eh? Sarah murmuró. A menos que, quieras decirme que quieres volver con tu gente. En ese caso, bueno, lo siento. Pero no puedo hacer eso. Ni siquiera si me das tu palabra. Puso su mano sobre su vientre cuando sintió la tristeza proveniente de la pequeña. ¿Estaba tratando de decirle algo? Si es así, Sarah no lo estaba entendiendo. No, dudo que haya un lugar para mí entre los de mi especie. Tesson murmuró y sacudió su enorme cabeza. Entonces, tomé una decisión, una que te involucra a ti. Luego se enderezó y volvió su rostro hacia ella, pero mantuvo los ojos cerrados. Yo. Sarah gruñó y dio un paso atrás. Estaba realmente pensando que podía enfrentarse a ella y luego que... matarla y devolverle su cuerpo a Artanis para demostrarle que era digno de la confianza del jerarca. Yo, Tesson de los Nerasim, te ofrezco mis servicios. Anunció el Protoss, y Sarah estaba demasiado estupefacta para responder algo de inmediato. Parpadeó 1, 2, 3 veces y luego levantó las cejas. ¿Y qué te hace pensar que necesito tus servicios, HMM? Ella preguntó. Ya tengo un Protoss trabajando para mí, no creo que pueda manejar a 2 de ustedes. No soy un fabricante de fases, si eso te ayuda. Tesson explicó. Realmente no. Sarah gruñó. En circunstancias normales, ella se habría negado de inmediato. Sin embargo, el pequeño parecía estar casi extasiado con esa idea. Durante mucho tiempo, Sarah no dijo nada. Todo lo que hizo fue mirar al Protoss que acababa de ofrecerle sus servicios. Te diré algo, lo pensaré. Sarah gruñó y luego se dio la vuelta. Sin embargo, ella no lo decía en serio. Cuando se dio la vuelta, Sarah no vio cómo Tesson abría los ojos y miraba su espalda. Y sus ojos aún brillaban doradamente. ¿Haces eso? Él murmuró. ¿Sabes dónde encontrarme? Y luego Tesson también se dio la vuelta y regresó a la jungla. Sarah le contaría a Jim sobre esto una vez que regresara. Y tal vez los demás. Isa probablemente le sugeriría que enviara a Niadra tras Tesson y se deshiciera de él. Una parte de la mente de Sarah se inclinaba a estar de acuerdo, pero al final decidió dejar esta decisión para otro día. Además, cuando pensó en la posibilidad de acabar con Tesson, la presencia del pequeño parecía angustiarse por completo. Sarah incluso se vio obligada a detenerse y colocó ambas manos sobre su vientre. SHHH, no te preocupes. Nadie saldrá lastimado. Lo prometo. Y para su propio alivio, la pequeña se calmó casi de inmediato. Cuando Sarah sintió eso, suspiró. Por supuesto. Hay un pacifista creciendo dentro de mí. Oh, la ironía. Poco sabía Sarah que estaría eternamente agradecida por eso en un futuro lejano. A pesar de que no confiaba en ese Protoss, todavía caminó en la dirección que Tesson le había indicado. Sarah podía escuchar a Moby en la distancia. Eso es todo, no hay golosinas para ti durante las próximas semanas. ¿La princesita cree que puede hacerme correr en círculos? Bueno, veamos quién es el alfa en esta relación.
En serio, el hecho de que Jim se hubiera rendido a la ternura de Moby no significaba que Sarah tuviera que hacer lo mismo. Lo último que necesitaba eran 2 bebés a los que cuidar. Cuando Sarah salió de la jungla, fue recibida por una vista maravillosa. Estaba parada en un acantilado y mirando hacia el hermoso océano de su mundo natal. Sí, mundo natal. Este lugar, este mundo imposible dentro de una nebulosa estelar, cubierto de océanos hechos de agua dulce, llenos de ninguna criatura peligrosa, y esas selvas exuberantes que cubrían las muchas islas que formaban las masas de tierra. Este lugar era, por definición, el paraíso. Había peores lugares para criar a un niño. Criar a un niño. Mientras Sarah disfrutaba de la vista, colocó sus manos sobre su vientre una vez más y suspiró. De repente tuvo que pensar en Paula. Habían pasado más de 20 años desde que habían dejado Ramelow. ¿Cómo estaba su amiga? ¿Estaba bien? ¿Y Trevor? ¿Y Libro? ¿Y Phil? Y, por supuesto, la pequeña Louise, a quien Sarah nunca había visto ni una sola vez. La urgencia de regresar a Ramelow y visitar a sus viejos amigos todavía estaba allí, pero Sarah sabía que solo complicaría las cosas. Cuando Sarah pensó en todas las cosas que podrían salir mal, cerró los ojos y respiró hondo. SSSSSSSSS. Sarah se dio la vuelta y suspiró cuando vio a ese Creature blanco. Ahí estás. Moby, vamos, quiero irme a casa. Estoy cansada. Moby estaba parado justo al borde de la jungla. Su piel blanca hacía que fuera fácil reconocerla. De hecho, era tan brillante que Sarah ni siquiera se dio cuenta de la figura que estaba junto a Moby. Todo lo que podía sentir era ese extraño eco de nuevo. Y esta vez se sintió como si estuviera casi directamente sobre ella. Tal vez fue un efecto secundario de su embarazo. Bueno, si eso significa que ella no vomitaría por la mañana, estaba bien con eso. Sarah volvió sus ojos una vez más hacia el océano y respiró hondo. ¿Qué traería el futuro? De repente, deseó que hubiera alguien a quien pudiera acudir en busca de consejo, alguien que la ayudara con todas esas preguntas molestas. Claro, Jim sabía lo que significaba criar a un niño, pero él era, bueno, un hombre. Y al final, sería Sarah a la que daría a luz a este niño, no él. Así que sí, sería bueno hablar con alguien. Desafortunadamente, ella no conocía a nadie. Nadie excepto Paula, pero eso estaba fuera de cuestión. Apuesto a que seré una madre horrible, Sarah suspiró. Serás una madre maravillosa. Cuando de repente escuchó esa voz de nuevo, Sarah frunció el ceño. No había duda al respecto, era esa voz, la que ella y Jim habían escuchado antes. El que casi sonaba como el suyo propio. Bueno, no te he escuchado en mucho tiempo. Ella susurró. Mi tiempo casi se acaba, pero quería verte una última vez, algo era extraño. La voz, sonaba diferente. Al principio, Sarah realmente no pudo explicar qué era, pero por alguna extraña razón, casi sonaba como si pudiera escuchar esa voz tanto en su mente como en sus oídos. Bueno, probablemente se estaba cansando. Realmente debería regresar a casa. Vamos, Moby. Quiero irme a casa ahora. No más carreras en círculos. Se volvió hacia su mascota y aplaudió. Sin embargo, Moby no reaccionó. Oh, esto ya no es divertido. Moby, vamos. Ordenó, y el enorme Creature pareció confundido. Moby caminó hacia adelante, pero luego se detuvo a mitad de camino hacia Sarah. Moby, ven aquí. Sarah dijo con un tono suave en su voz. Está bien, una vez que regresemos, te daré un regalo. Si el rigor no funcionaba, entonces tenía que sobornar a este pequeño demonio. Aún así, parecía que Moby estaba atrapado entre la espada y la pared. Miró a Sarah y luego a la jungla. Era casi como si no pudiera decidir qué camino tomar. Genial. ¿Qué clase de madre puedo ser si ni siquiera puedo hacer que mi estúpida mascota me escuche? Sarah gruñó con frustración. El mejor tipo que cualquier niño podría pedir. Respondió la voz, y fue entonces cuando Sarah finalmente notó la figura de pie a la sombra de una palmera. Al principio, Sarah pensó que solo estaba imaginando cosas. No podía sentir a nadie. Claro, no había sentido a Tesson antes, pero solo porque no había prestado atención a su entorno. Pero ahora podía sentir a todos en este planeta, incluido Jim, que aún dormía, e incluso Joseph e Isa, que aún estaban ocupados haciendo cosas. Sarah tardó unos momentos antes de que finalmente se diera cuenta de que efectivamente había una persona frente a ella. Tú, esa voz, eres otro fragmento de mi mente. Susurró cuando finalmente se dio cuenta de la verdad. La figura se parecía a ella. Tenía la misma forma, el mismo marco. No había duda al respecto. Entonces, ¿esto fue todo, eh?
Todo el tiempo, la voz que tanto ella como Jim habían escuchado había sido la suya. Probablemente tenía sentido. Sin embargo, estaba más allá de Sarah cómo este fragmento había logrado sobrevivir todo este tiempo por sí solo. ¿Y cómo? No soy un fragmento. Explicó la voz, y ya no hubo duda al respecto. Sarah ciertamente lo estaba escuchando dentro de su mente y con sus oídos. Por lo que recuerdo, los otros fragmentos creían que eran mi verdadero yo. Sarah reflexionó. ¿Quién eres? ¿La versión de mí mismo que fue desinfectada? ¿O eres de la época en que me uní a los hijos de Coral? Hablar contigo mismo puede considerarse esquizofrénico, pero si tu nombre es Sarah Kerrigan, entonces es algo bastante normal. Yo no soy ninguno de los dos. Soy de algún otro tiempo. Ah, ¿de verdad? Sarah reflexionó. Ella se estaba preparando para defenderse. Quizás esta cosa era Narud, la de su mente. ¿Y de alguna manera ese bastardo había sobrevivido? Tal vez había decidido pasar desapercibido todos estos años. No soy Narud. Explicó la voz, y Sarah se sorprendió cuando escuchó eso. ¿Tú, puedes escuchar mis pensamientos? Aunque la figura permaneció en las sombras, Sarah pudo ver cómo asentía. Es algo que me enseñó mi madre. Fue un regalo, así que nunca estaría solo, sin importar a dónde vaya. ¿Tu madre? Sarah susurró y entrecerró los ojos. ¿Y quién sería? En lugar de responder, la joven dio un paso adelante. Y cuando salió de las sombras, los ojos de Sarah se abrieron con sorpresa. ¿Quién comenzó ella? ¿Es usted? Sarah se miraba a sí misma. Solo que no era ella misma. Oh, las formas generales eran casi idénticas. La joven que estaba frente a ella tenía la misma altura. Y luego estaba esa cara. Era casi la viva imagen de Sarah. Casi. Había diferencias. Como el cabello donde Sarah tenía el pelo rojo, esta joven tenía una melena marrón y exuberante. Estás preocupada de convertirte en una madre horrible, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Explicó la joven y una sonrisa cálida y gentil apareció en su rostro. He esperado tanto este momento. Quería verte, quería hablar contigo. Pero no pude. No hasta que llegaste a este punto. Pero ahora todo es como se supone que debe ser. Quizás Sarah debería haberse dado cuenta de qué se trataba todo esto, pero en este momento estaba demasiado estupefacta para procesar nada de esto. El rostro de la joven, no, eso no podía ser. Parecía la cara de Sarah. Esa forma triangular, esos labios carnosos, esa linda nariz. Ella era toda una belleza. Pero esos ojos. Esos no eran los ojos de Sarah. No eran verdes, eran marrones. Y no cualquier marrón. Se veían exactamente como los ojos de alguien a quien amaba con todo su corazón. Sarah estaba demasiado confundida para decir algo. La joven dio otro paso adelante. Y luego otro. Y otro. Observé desde lejos. Se suponía que debía aprender. Ella explicó. Para ver cómo empezó todo. Al principio estaba emocionado. Papá siempre me decía que sería el viaje por carretera más épico de todos los tiempos. Se rió, y cuando Sarah escuchó eso, frunció el ceño. Padre. Él siempre me cubrió las espaldas. Así que estaba deseando ver todo esto. Pero entonces, la joven se detuvo de repente y se miró los pies. Luego vi todo ese dolor, todo ese dolor. Y me di cuenta de que era injusto. Quería hablar contigo. Quería decirte que todo estaría bien. Pero tenía que mantener la distancia. Y fue entonces cuando Sarah finalmente comenzó a darse cuenta de qué se trataba. No, ella jadeó. Esto es imposible. No puede ser. Presionó sus manos contra su boca e hizo todo lo posible para luchar contra el impacto. La joven volvió a levantar la vista y sus ojos se encontraron. Y ahora Sarah pudo ver que el otro estaba llorando. Te extrañé mucho. La joven lloró. Sin embargo, Sarah estaba demasiado sorprendida para decir algo. No porque el otro estuviera llorando justo enfrente de ella, sino porque sus lágrimas estaban hechas de oro. Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a decir nada. Todo lo que Sarah podía hacer era mirar a la joven. Esto era un sueño, tenía que ser una alucinación, o alguien había logrado crear una ilusión. Tal vez Tesson. ¿Pero cómo? Esto no puede ser, no es posible. ¿Cómo es eso posible? Sarah susurró, contradiciendo sus propias palabras. Una sonrisa triste apareció en el rostro de la joven. Una vez, mi madre me enseñó que no debería tratar de comprender la verdadera naturaleza de mis habilidades. A veces, simplemente debería seguir la corriente. ¿Tu madre? Sarah susurró de nuevo. ¿Quién? La joven se rió entre dientes cuando escuchó esa pregunta y se secó una lágrima de la mejilla.
Creo que eso es bastante obvio, ¿no estás de acuerdo? Preguntó de vuelta y le mostró a Sara una sonrisa tonta. La misma sonrisa que... ¿Y tu padre? Papi. Dijo la joven con tanta calidez en su voz. Él me enseñó muchas otras cosas. Como que siempre debes decir la verdad y que debes defender lo que crees. Cuando Sara escuchó eso, quiso decir algo, cualquier cosa. Pero no pudo. De repente su garganta se sintió como si tuviera un nudo del tamaño de un planeta en la garganta. No, no puede ser. Fue imposible. Carax le había dicho una vez que, a menos que alguien le mostrara que es posible viajar en el tiempo, él no creería en ello. No es un viaje en el tiempo, en realidad no. Explicó la joven cuando sintió los pensamientos de Sara. Entonces, ¿qué es eso? Es más complicado. Y, bueno, no creo que realmente pueda explicarlo. La joven dio otro paso hacia Sara, y ahora casi la había alcanzado. Cuando finalmente estuvieron cara a cara, Sara solo pudo mirar fijamente el rostro que se parecía casi al suyo. Acabas de decir que serías una madre horrible. Pero eso no es cierto. Serás una madre maravillosa. Cariñosa. Amorosa. Y siempre ahí. Tú, y papá. La joven continuó, y gruesas lágrimas doradas rodaron por su rostro. Cayeron al suelo donde se solidificaron. Sara ni siquiera se dio cuenta de que ella también empezó a llorar. Levantó la mano, lentamente. Esto tenía que ser una ilusión, no podía ser real. Sin embargo, cuando su mano tocó la mejilla de la joven, todas las dudas comenzaron a desvanecerse. Justo en ese momento, la vida no nacida en su matriz comenzó a reaccionar. Y fue entonces cuando Sara lo sintió. Ese extraño eco psiónico, no había sido un eco en absoluto. Cada persona tenía su propia psiónica, como un olor propio. Y Sara ciertamente había sentido la psiónica de una persona diferente, solo que no había sido capaz de diferenciarlos de los suyos. Porque eran casi iguales. Casi. Y en el momento en que la joven abrió su mente, Sara finalmente pudo sentir la verdad. La psiónica de la joven frente a ella, y los débiles poderes de la vida creciendo dentro de ella. Eran iguales. Más lágrimas rodaron por las mejillas de la joven, y Sara pudo sentir cómo sus propias emociones comenzaban a salirse de control. Crecí rodeado de tantos amigos y mi familia siempre estuvo ahí para mí. No hubo un solo momento en el que estuviera solo. Y cuando tú y papá estaban ocupados, la tía Isa y el tío Joe siempre me permitían quedarme con ellos. Tía Isa. Sara susurró. Esto fue irreal. Esto tenía que ser un sueño. Pero se sentía tan real. Y por supuesto, tío Carax. Me enseñó tantas cosas, que a veces pensé que me iba a explotar la cabeza. Y no fueron las únicas, murmuró la joven y miró por encima del hombro. Al principio, Sara no entendió a qué se refería, pero luego entendió. ¿Tesson? Susurró, y la joven asintió. Volvió a mirar a Sara y una cálida sonrisa apareció en su rostro. Por favor, él significa mucho para mí. No lo envíes lejos. Sus intenciones son ciertas. Sara trató de encontrar señales de malas intenciones, pero no pudo encontrar ninguna. Antes de que Sara pudiera decir algo, la joven de repente comenzó a parpadear. Por un segundo, pareció como si estuviera a punto de desaparecer, pero luego su cuerpo se volvió sólido nuevamente. ¿Qué es esto? Sara jadeó y dio un paso hacia atrás. La joven miró su propia mano y una sonrisa triste apareció en su rostro. Casi se me acaba el tiempo. Bueno, por así decirlo. Susurró y miró a Sara. Quería verte por última vez, quería hablar contigo. Tú y papá, siempre me dijisteis que erais personas muy diferentes cuando os conocisteis. Nunca entendí eso, hasta ahora. Respiró hondo y Sara pudo sentir su ansiedad. Todo ese dolor, todo ese dolor. Sin embargo, seguías adelante. No creo que yo hubiera podido hacer lo mismo. Ustedes dos, han recorrido un largo camino. Creo que ahora sé por qué me enviaron. Aquí, ¿por qué me dijiste que tenía que verlo? Tenía que entender. ¿Te envió, aquí? Sara murmuró, todavía en estado de shock. Yo. La joven asintió al escuchar eso. A papá no le gustaba la idea, pero le dijiste que era necesario. Para moldear el futuro, ella tiene que conocer el pasado. Todo ello. Lo bueno, y lo malo. Eso es lo que le dijiste. ¿Y sé? Para Sara, nada de eso tenía sentido. Eres la mujer más sabia que he conocido. Explicó la joven. Y ahora entiendo por qué tenía que ver esto, todo esto. Luego respiró hondo y presionó sus manos contra su pecho. Y ahora que mi tiempo casi se acaba, no quiero irme. Quiero quedarme y mirar más. Pude hablar con el gran Valerian Mensk, aunque no tenía idea de quién soy. Viamat Horner.
Y. La joven se secó otra lágrima de la mejilla. Tuve la oportunidad de conocer a mi hermano Honji. Y finalmente sé de dónde saqué mi nombre. E incluso vi lo maravilloso que era Artanis en verdad. Qué tan increíble era realmente Artanis. Sarah murmuró y una mirada avergonzada apareció en el rostro de la joven. Bueno, digamos que no te gustaban los cuentos para dormir que papá siempre me contaba. Oh, mierda, papá me dijo que no dijera algo así. En el momento en que Sarah vio esa sonrisa avergonzada en el rostro de la joven, se dio cuenta de que era la misma sonrisa que Jim siempre le mostraba cuando la cagaba. De repente, todo el cuerpo de la joven parpadeó de nuevo y se estremeció. Es hora, susurró, y Sarah se dio cuenta de lo que eso significaba. ¿A dónde vas? Quiso saber, y la joven bajó la mirada. No dónde. ¿Cuándo? Tengo que irme a casa. Ella respiró hondo y se acercó una vez más. Sarah, que ya no estaba sorprendida por todo esto, volvió a colocar su mano en la mejilla de la joven. Y cuando sus ojos se encontraron, ninguno se atrevió a decir nada durante mucho tiempo. Quiero que recuerdes algo, susurró la joven después de un rato. Te amo. Te amo mucho y te convertirás en la mejor madre que cualquier niño podría desear. Tú y papá, siempre estuvieron ahí para mí. Crecí rodeada de personas que me amaban, que me guiaban. Y que siempre estuvieron a mi lado. Fue entonces cuando ambos comenzaron a llorar como bebés. Sarah ni siquiera sabía por qué, era como si su cuerpo simplemente sintiera la necesidad de hacerlo. Por alguna extraña razón, llorar se sentía bien, al menos en este momento. Y de repente sintió como la vida no nacida dentro de ella y la presencia de la niña justo enfrente de ella eran una y la misma. Sarah observó cómo la joven extendía la mano, pero luego vaciló. Puedo. Susurró, y cuando Sarah se dio cuenta de lo que estaba hablando, una cálida sonrisa apareció en su rostro. Avanzar. Y cuando la joven colocó su mano sobre el vientre de Sarah, ambos jadearon sorprendidos. Esto fue irreal. Sin embargo, al mismo tiempo, Sarah sabía que era mejor cuestionar este momento. En el momento en que sintió esa mano en su vientre, sintió como si su psiónica y la de la joven se convirtieran en una. Se vio a sí misma, parada en tantos mundos, llenándolos de vida. Y junto a ella estaba Jim. Siempre estuvo ahí, incluso en un futuro lejano. Sarah suspiró aliviada cuando se dio cuenta de que él nunca volvería a dejar su lado. Había otras cosas que vio, personas y lugares que no reconoció. No los reconoció porque no los había visto, todavía. Y luego vio el único momento que estaba destinado a ser el momento más maravilloso de toda su vida. Otro momento. ¿Cómo estás? Preguntó Jim, y una sonrisa exhausta apareció en el rostro de Sarah cuando levantó la vista. Cansado. Pero estoy bien. Se sentó en el banco de pie en la terraza de su casa y miró la playa frente a ellos. Le encantaba esta vista, tanto que, de hecho, Jim había construido otra pequeña casa aquí, para que ella pudiera disfrutar de la vista. ¿Necesitas algo? Él quería saber, y ella podía sentir su ansiedad. Sin embargo, eso no era necesario. Está bien. Ni siquiera me dolió, ya sabes. Supongo que hay beneficios en ser yo. Bromeó y sintió como el pequeño objeto en sus brazos comenzaba a retorcerse. Miró hacia abajo y una cálida sonrisa apareció en su rostro. Mira, Jim, ella tiene tus ojos. Cuando Sarah pronunció esas palabras, una solitaria lágrima dorada de alegría rodó por su mejilla. La criatura en sus brazos la miró con grandes ojos marrones y. No criatura. Niño. Un niño. Su hijo. Se ve tan hermosa. Sarah susurró, y Jim se sentó justo a su lado. Pasó con su dedo por la mejilla de la pequeña, y la infante chilló de alegría al sentir el suave toque de su padre en su mejilla regordeta. Seguro que lo es. Hiciste un hermoso bebé, cariño. Murmuró Jim, y ella lo miró. Hicimos un hermoso bebé, Jim. Y él no discutió con eso. Cuando Sarah miró al niño que se retorcía en sus brazos, se sintió más en paz que nunca. La pequeña había sido parte de ella durante tanto tiempo. El embarazo de la diosa del espacio ciertamente duró más que un embarazo normal. Habían dejado de contar los años una vez que llegaron a los 200, pero bueno, ahora que tenía este pequeño milagro de la vida en sus brazos, Sarah sabía que había valido la pena. Ella luce feliz. Reflexionó Jim. No ha llorado ni una sola vez. No sé si debería estar feliz o preocupada por eso. Es porque ella me dice lo que necesita. Sarah respondió. Puedo sentirlo. Cuando Jim escuchó eso, no pudo evitar reírse. ¿Por qué no me sorprende eso? No había dolor en su voz, ni decepción de que este pequeño bebé y Saraya compartieran una conexión especial.
¿Oíste eso, pequeña? Mami sabe lo que necesitas. ¿Sabes lo que eso significa, no? Susurró, y luego una sonrisa tonta apareció en su rostro. Eso significa que ella está en servicio de pañales. Eso realmente hizo que Sarah se riera. Ya lo veremos. Ella solo murmuró, y luego rozó su dedo sobre la mejilla del bebé, tal como lo hizo Jim. Más lágrimas corrían por su rostro mientras miraba al pequeño en sus brazos. ¿Cómo es eso posible, Jim? ¿Cómo es posible que exista algo tan inocente? Sin embargo, Jim no tenía respuesta para eso. Todo lo que sabía era que había cosas que no debías cuestionar, todo lo que debías hacer era aceptarlas. Como, por ejemplo, que la vida sí puede ser bella. Sarah nunca antes había sentido una paz tan profunda. Y mientras rozaba la mejilla de su pequeño bebé, comenzó a tararear una canción. Me voy en un avión a reacción, no sé cuándo volveré, comenzó a cantar, y el pequeño bulto de alegría en sus brazos chilló de alegría. Pronto, tanto ella como Jim estaban cantando su canción favorita a su hijo, y ella realmente parecía disfrutarlo. Estaban viendo cómo los ojos de la pequeña comenzaban a ponerse pesados, y cuando ella se durmió, Jim miró a Sarah y la besó en la mejilla. ¿Y? ¿Ya se te ocurrió un nombre? Le susurró al oído, y una cálida sonrisa apareció en su rostro. Sí. Conozco un buen nombre. Ella respondió y miró a su amante directamente a los ojos. Quiero nombrarla. Sarah jadeó cuando su conciencia volvió al aquí y ahora. Le tomó un momento recuperar su enfoque, y cuando miró hacia adelante, pudo ver el rostro de la joven justo frente a ella. Eso es, Sarah jadeó, y luego la joven, cuya mano aún descansaba sobre el vientre de Sarah, colocó la otra en su mejilla. Fue entonces cuando todo su cuerpo comenzó a parpadear de nuevo. ¡No! Sarah dijo de repente cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. No puedes irte todavía. Tengo preguntas, tantas preguntas. Sé. Respondió la joven. Y encontrarás respuestas a esas preguntas, todas ellas. Y un día, me enseñarás las respuestas a esas preguntas a mí. Y a todos mis hermanos. Cuando Sarah escuchó eso, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Hermanos? Y la joven asintió al escuchar eso. Siempre dijiste que querías una gran familia. Esto era casi demasiado para que Sarah lo comprendiera. Sin embargo, todos sus pensamientos y preguntas fueron interrumpidos cuando la joven frente a ella parpadeó una vez más. Esta vez, Sarah pudo sentir cómo la mano que tocaba su mejilla desaparecía por un segundo. Yo no sé qué decir. Sarah susurró. No tienes que hacerlo. Respondió la joven. Ya lo hiciste. Muchas veces. Y luego dio un paso atrás. Sarah sintió la necesidad de agarrar la mano de la joven y mantenerla cerca. Ella no quería que se fuera, no ahora. Jamás. No me iré. Ya estoy contigo, ¿recuerdas? Explicó la joven y señaló con el dedo el vientre de Sarah. Dio otro paso hacia atrás, y su cuerpo continuó parpadeando. Mientras caminaba hacia la línea de árboles, Moby se acercó a ellos y emitió un triste siseo. El Creature pareció darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. No te preocupes, Moby. Nos encontraremos de nuevo. Dijo la joven y le dio unas palmaditas al Creature blanco en la cabeza. Moby luego se dio la vuelta y trotó hacia Sarah y se sentó junto a ella. Cuando la joven finalmente llegó a la línea de árboles, miró a Sarah una vez más a los ojos. Espera, no me has dicho tu nombre. Sarah gritó de repente. Una sonrisa apareció en el rostro de la mujer. Ya lo sabes. Elegiste un buen nombre para mí, uno por el que estoy muy agradecida. Luego se secó una lágrima de la mejilla y se rió de Sarah. Sé que sueno como un disco rayado, pero aún así, te amo. Y luego su cuerpo desapareció para siempre. Sin embargo, hubo una última palabra que llegó a la mente de Sarah, incluso después de que la joven finalmente se fuera. Mamá. Y fue entonces cuando los ojos de Sarah se abrieron y finalmente recordó el nombre. Paula. Cuando Jim se despertó, se sintió raro. Como si hubiera llorado toda la noche. Por un segundo, pensó que algo había pasado, pero luego sintió el cálido cuerpo de Sarah cerca del suyo. Ella había presionado su espalda contra su pecho y había puesto su mano sobre su vientre. Ella todavía estaba durmiendo, podía decir eso debido a su conexión compartida. Sin embargo, había algo extraño. Jim sintió como algo lo estaba pinchando en el costado. Agarró debajo de su cuerpo y sacó algo. Era pequeño, y al principio, Jim pensó que eran piedras pequeñas. Espera, Moby había vuelto a dormir en su cama. Pero cuando miró los pequeños guijarros en su mano, se dio cuenta de que en realidad estaban hechos de oro. Espera, ¿oro? Sarah.
Jim murmuró cuando se dio cuenta de que esas eran las lágrimas secas de Sarah. La agarró del hombro y le dio la vuelta, pero Sarah estaba durmiendo como un bebé. Quería despertarla y preguntarle si algo andaba mal, especialmente porque sus lágrimas doradas secas estaban por todas partes. Pero fue entonces cuando Jim vio la mirada en su rostro. Sarah estaba sonriendo, y era una sonrisa que él nunca había visto antes. Parecía que pertenecía a una mujer que finalmente había hecho las paces consigo misma. Y aunque Jim todavía quería saber de qué se trataba todo esto, podía sentir cómo Sarah se acurrucaba más cerca de él y solo decía una cosa. Solo, 5 más minutos. Y en lugar de despertarla y preguntarle a Sarah de qué se trataba todo esto, Jim decidió darle esos 5 minutos, que se convertirían en 5 horas. Y al final, realmente no importaba. Lo que importaba era que el miedo de Sarah de lo que traería el futuro. Finalmente se fue.